Hola muchachos, les explico esta posición de short para los que tienen los indicadores. Primero les voy a explicar cómo se realiza con algoritmos y luego les voy a dar una clase tutorial para quien tiene un poco más de experiencia. Entonces, vamos con lo inicial, que es el algoritmo. Como saben, gráficos de 30 minutos y toda esta zona es operable en short. Esto ya lo discutimos. ¿Por qué? Porque todo está en rojo, es decir, esta curva de aquí, esta de aquí está en rojo, es decir, estamos en sector negativo en gráficos de 30 minutos. Adicional, la segunda curva, que es esta gris, también está por debajo de la línea blanca. Entonces todo esto nos da paso a que se abra un short. En este caso tenemos un movimiento bajista inicial y una recuperación para iniciar movimiento bajista con más intención o más fuerza. Porque adicional vemos que de inmediato pues vemos el rechazo cuando estamos llegando a la zona blanca. Entonces, en este punto discutimos lo mismo. Vamos a entender que, por ejemplo, aquí el precio tiene un rebote interesante, sí, pero llegamos a una zona roja. Entonces, esto no es tanto o tan necesario mirarlo porque desde aquí ya estamos viendo que eso sigue siendo negativo. Pero de igual manera, miren que esa vela pues se deja notar. De hecho, el día de hoy la vela, perdón, el precio arrancó subiendo. Y bueno, pues obviamente esperábamos shorts. Esto lo voy a explicar en la segunda parte del vídeo. Entonces, miren aquí que la segunda parte del algoritmo aquí es que lo mismo que vimos en el gráfico de 30 minutos lo veamos acá, y es que veamos un paso a una zona negativa. Este paso a esta zona negativa es muy importante e interesante porque se da con un rebote muy bonito justamente en la línea cero. Me refiero a esta segunda curva en rojo, ya está en rojo, no en gris sino en rojo, es decir, ya hay más intención bajista. Entonces, esto es lo que yo les he comentado sobre los picos y es muy bonito cuando se da justamente una caída en este nivel y se torna justamente a rojo, junto con lo que miramos en gráficos de 30 minutos. Miren entonces que, a pesar de que, claro, empezamos subiendo, aquí hay una zona muy importante, todas esas son zonas rojas y luego pues inician las velas bajistas. Una recuperación tranquilamente muy clara en la salmón, pero finalmente esta vela es la que nos da la entrada. De hecho, pues ahí está la entrada. De hecho, varias cuentas que estoy gestionando pues pudieron ver esa entrada el día de hoy. Eh, Miren entonces que sea el movimiento bajista, con lo que yo les digo pues el pico, incluso lo había señalado, y finalmente ya en este punto van a notar que incluso agarramos ya ese movimiento para quien entre un poquito tarde, que les dice, bueno, a partir de acá incluso puedes operar, seguir operando en short, que el precio pues sigue cayendo. Ahí estaría, yo en este caso no utilicé ni siquiera reglas de Fibonacci porque entendía yo que el movimiento era bajista y que iba a seguir cayendo. Ahora, la segunda parte del vídeo, que es justamente relacionada con lo que acabo de decir, porque yo sabía que iba a seguir cayendo. Porque, como ustedes saben, en gráficos de 4 horas también se puede utilizar ese sistema de scalping. En ese caso ya no sería para scalping, pero nos sirve mucho. Y es que después de un movimiento brusco a la baja por lo del software, pues la caída de todo esto que a nadie le interesa tampoco, es solamente cuestión de gráficos, noticias no nos importa, somos traders, no economistas. En ese punto tenemos un rebote. Y ese rebote ustedes van a notar que se queda muy bien. O sea, miren que incluso la subida de las mechas coincide mucho con la salmón. Y el precio pues finalmente siempre cierra por debajo de la celeste. Si ustedes lo notan también, tenemos un cruce importante de celeste con salmón y básicamente esto es un movimiento bajista y un retesteo para seguir cayendo. ¿Por qué para seguir cayendo? Bueno, aparte de que creo que se ve muy lógico aquí en la gráfica, si miramos el tablero, en este punto vamos a notar que tenemos un movimiento negativo y cuando nosotros volvemos a recuperarnos en ese punto, pues finalmente no logramos ver un movimiento azul, es decir, que esto esté azul junto con esta curva que también esté por encima. La curva sigue estando por debajo, es decir, hay mucha más intención bajista que alcista. Esto entonces es un rebote para seguir cayendo porque esta segunda curva sigue estando por abajo. Entonces, esta entrada, la de hoy, pues se dio justamente acá. Ustedes van a notar que todo cumple para tener movimientos bajistas. Son gráficos de 4 horas. Eh, Importante discutir también que es difícil ver, por ejemplo, que nosotros veamos un movimiento negativo en gráficos de 4 horas. Si ustedes lo notan, por lo menos en los últimos, ha sido complejo. Ahora, si yo lo muevo a gráficos diarios, pues es todavía más difícil y yo creo que aquí ya vamos viendo por qué, muchachos, a partir de esas zonas, pues yo considero que somos más bajistas que alcistas. Ahora, tercera parte del vídeo, que esto pues me iba a quedar con ello, pero creo que también es importante. Si ustedes van a ver algunas acciones de tecnología, relacionado a esto, van a ver que siguen cayendo, que los movimientos bajistas que han tenido y las recuperaciones han sido también para seguir cayendo. Entonces, una forma de verlo es que ustedes cuando van a ver la preapertura generalmente se supone que es positivo, pero de inmediato pues el precio empieza a caer. Eso, muchachos, no es nada del otro mundo.
Si ustedes ven que hay acciones tecnológicas que están cayendo y que, así como les digo, en gráficos de 4 horas hay una configuración bajista, usamos el algoritmo en gráficos de 30 y nos vamos a gráficos de 5 y todo para short, pues no hay razón para tener miedo, porque finalmente el sistema funciona, este método funciona, ya ustedes lo están utilizando, están ganando con esto, yo también. Es algo que está demostrado por ustedes mismos, incluso quien no tenga experiencia, esto lo puede utilizar. Miren que son movimientos bastante simples, en donde se puede ganar sin hacer mucho esfuerzo, porque realmente es cuestión de seguir el algoritmo, que es mirar gráficos de 30 minutos y luego gráficos de 5. Si lo quieren hacer por Fibonacci, pues también lo pueden hacer. No sé, por ejemplo, ese sería el máximo, o incluso pueden poner ese que es mucho más atrás. Esta sería la vela que le da entrada. Luego marcan pues lo mismo, el mismo algoritmo de siempre, la extensión desde esta vela hasta la que le da entrada y se devuelve hasta el 50. Entonces ahí va a tener su primer cobro, que sería entonces esto de aquí. Ese sería entonces el nivel más importante de cobro. Yo realmente no utilizaría ese Fibonacci, yo utilizaría pues el más cercano, que en este caso, eso hace parte del algoritmo, sino que como les dije, no, ni siquiera lo coloqué porque para mí eso era bajista, yo sabía que iba a caer, pero para quien quiera puede ser muy metódico, coloca su Fibonacci, eh, y coloca su extensión de aquí hasta la vela que le dio entrada, lo devuelve hasta el 50 y este va a ser entonces su primer línea de cobro, que es esta 1.618, y como ustedes muy bien saben, generalmente el precio va a parar en esos Fibonacci. Aquí, ¿por qué no paró? Es que por lo mismo no lo coloqué, porque yo sabía que se iba a ir para abajo. Miren que se va hasta el segundo y como ustedes saben estos Fibonacci son muy importantes porque ahí es hasta donde llega el precio y parece magia, lo hemos visto muchas veces, lo hemos operado también en vivo. Miren que justamente ahí es donde llega el precio y ya, descansa, no logra pasar de ahí. Aquí sigue cayendo, sí, pero luego el premercado vuelve a ese mismo punto porque ya esta es la zona límite, o sea, la sesión de hoy estaba programada para la caída hasta este Fibonacci, que también, pues como ustedes ven, se realiza de una forma, digamos, muy simple. Y es que el stop loss ni siquiera había que marcarlo tan arriba. Yo ni siquiera puse stop loss, de verdad, yo sabía que iba a caer. Pero obviamente es porque ya tengo pues ya muchísimos años y ya esto pues ya me lo sé. Pero miren que un stop loss aquí estuvo muy sencillo. Es una ganancia de cuánto, de 1 a 2,34 me parece. Es una ganancia bastante buena. Con los indicadores de scalping, miren que es muy simple. Bueno, son 7 minutos explicando una entrada que se realizó en cuestión de 5 segundos, pero está bien. Creo que es bueno que ustedes la entiendan. Y eso es todo. Quedo viéndoles como tal más información de cómo utilizar los indicadores. Por ejemplo, en Walmart es muy buena operativa la que se realiza por allí. Pero como saben, la razón por la cual yo insisto tanto en que aprendan a utilizarlos acá en QQQ es porque cuando el mercado está cayendo, esto es un salvavidas enorme. O sea, mientras usted pueda operar esto en short con apalancamiento, eso le va a dar los dólares que usted está perdiendo. Y cuando ya el mercado se recupere, ya entonces usted tiene esos dólares que ganó con esta caída, la recuperación de sus posiciones va a dejarlo en positivo y luego cuando esas posiciones suban, pues va a estar muy en verde. Aprender a utilizar este tipo de mecanismos, este tipo de herramientas justamente para operar únicamente short en un sistema defensivo es muy, pero muy efectivo. Demasiado, de verdad que aquí se hace dinero fácil, esto ya lo he explicado muchas veces, el mismo algoritmo de siempre.